Aplicación de las leyes de Newton. Condición de equilibrio de una partícula. Una partícula se encuentra en equilibrio traslacional cuando está en reposo o se mueve con velocidad constante, lo que implica que la fuerza neta que actúa sobre ella es nula. La condición de equilibrio implica que la sumatoria de fuerza es igual al vector nulo, tomando en cuenta que la fuerza es un vector. Para que dicho vector sea nulo, entonces la sumatoria de fuerza en X debe ser igual a 0 y la sumatoria de fuerza en Y debe ser igual a 0. Estas condiciones deben cumplirse de forma simultánea. Y en sentido general, la sumatoria de componentes de fuerza en cualquier dirección debe ser igual a 0. Diagrama de cuerpo libre, DCL. También conocido como diagramas espaciales, son ilustraciones de situaciones físicas en las que se pueden dibujar vectores de fuerza en diferentes lugares para indicar sus puntos de aplicación. En un diagrama de cuerpo libre, las flechas de los vectores no tienen que dibujarse exactamente a escala, aunque debe ser evidente si existe una fuerza neta o no, y si las fuerzas se equilibran o no en una dirección específica. En un cuerpo rígido, si las fuerzas no se equilibran, por la segunda ley de Newton sabemos que debe haber una aceleración neta. Entiéndase por cuerpo rígido un cuerpo que no se deforma. Los pasos generales para construir y usar diagramas de cuerpo libre son: primero, hacer un dibujo o diagrama espacial de la situación. Eso es en caso de que no se lo den ya en el problema. E identificar las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo del sistema. Un diagrama espacial es una ilustración de la situación física que identifica los vectores de fuerzas que intervienen en el problema en cuestión. Se debe aislar el cuerpo para el cual se va a construir el diagrama de cuerpo libre. También se trazan un conjunto de ejes cartesianos con el origen en un punto a través del cual actúan las fuerzas y con uno de los ejes en la dirección de la aceleración del cuerpo. La aceleración tendrá la dirección de la fuerza neta, en el caso de que haya una fuerza neta. Dibuje los vectores de fuerza debidamente orientados, incluyendo los ángulos que poseen, en el diagrama en cuestión, de forma que los ejes emanen del origen. Si hay una fuerza no equilibrada, suponga una dirección de aceleración e indíquela con un vector de aceleración. Tenga cuidado de incluir solo las fuerzas que actúan sobre el cuerpo aislado de interés. Descomponga en componente X y Y las fuerzas que estén inclinadas. Use signo positivo y signo negativo para indicar la dirección y el sentido. Utilice el diagrama del cuerpo libre para analizar las fuerzas en términos de la segunda ley de Newton del movimiento. Si usted supone que la aceleración tiene cierto sentido y en la solución obtenemos un signo negativo, la aceleración tendrá realmente el sentido opuesto al que se consideró inicialmente. Fuerzas de contacto. En la física es habitual trabajar con fuerza de contacto y vamos a citar unas cuantas, iniciando con la fuerza normal. Comúnmente se le llamará N, y no confunda con Newton, que es la unidad de medida de fuerza en el sistema internacional.
Cuando un cuerpo está sobre una superficie, se presiona contra ella. El cuerpo experimenta una fuerza perpendicular a la superficie, denominada fuerza normal. Así, en la imagen que vemos, tenemos un libro que está reposando sobre una mesa. El libro ejerce una fuerza sobre la mesa. ¿Qué será la fuerza de peso? Una fuerza dirigida hacia abajo. Por la tercera ley de Newton, ya que el libro está en equilibrio, hay una fuerza opuesta a la fuerza del peso, que en este caso va dirigida verticalmente, dirigida hacia arriba. Dicha fuerza se conoce como fuerza normal, que es la fuerza que realiza la mesa sobre el libro. La fuerza normal y la fuerza de peso del libro constituyen una pareja de fuerza de acción-reacción, lo que significa que en este caso tienen la misma magnitud y son fuerzas sobre la misma línea de acción que actúan con sentido opuesto. Fuerza de tensión, en este caso la simbolizaremos con la letra T, es la fuerza con la que una cuerda o cable tenso tira de cualquier cuerpo unido a uno de sus extremos. Cada tensión sigue la dirección del cable y el mismo sentido de la fuerza que tensa dicho cable. Las fuerzas de tensión son muy comunes en cables o cuerdas. Fuerza de fricción, simbolizada por una F, es una fuerza de contacto entre dos cuerpos que se oponen al deslizamiento de uno sobre el otro. Hay dos tipos de fricción. Si un cuerpo se desliza sobre el otro, entonces existe una fuerza de fricción cinética, lo que significa que hay movimiento entre los cuerpos. Y si hay dos cuerpos en contacto, pero sin que haya deslizamiento, entonces existe una fuerza de fricción estática, lo que significa que no hay movimiento. Fuerza de fricción. La fuerza de fricción cinética la determinaremos mediante la relación que tenemos en pantalla. Esta relación permitirá obtener la magnitud de la fuerza de fricción cinética. La magnitud de la fuerza de fricción cinética será igual que el coeficiente de fricción cinética mi sub k multiplicado por la magnitud de la fuerza normal. Esta ecuación que vemos en pantalla no se cumple en forma vectorial. Es incorrecto plantear que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción mi sub k por la fuerza normal, debido a que son vectores perpendiculares. El vector fuerza normal es un vector perpendicular a la superficie y el vector fuerza de fricción es tangente a la superficie, de modo que son dos vectores perpendiculares y nunca podrán ser iguales. Esta relación empírica se cumple en forma escalar, es decir, la magnitud de la fuerza de fricción cinética es igual al coeficiente de fricción cinética mi sub k multiplicado por la magnitud de la fuerza normal. También tenemos la magnitud de fuerza de fricción estática, F sub S, que será menor o igual que el coeficiente de fricción estática mi sub S multiplicado por la magnitud de la fuerza normal. Aquí la magnitud de la fuerza de fricción estática se plantea como una desigualdad debido a que toma valores variables. Recordemos que la fuerza de fricción estática es aquella asociada cuando los objetos no se mueven. Entonces podemos aplicar todo un rango de fuerza para un objeto que está estático, que no se mueve, hasta conseguir que el mismo se ponga en movimiento. Es por ello que
tenemos un rango de magnitud de la fuerza de fricción estática que va desde cero, cuando no estamos aplicando ninguna fuerza al objeto, hasta un valor máximo que será cuando multiplicamos el coeficiente de fricción estática mi su s por la magnitud de fuerza normal. Si aplicamos fuerza de mayor magnitud a ese valor, entonces inmediatamente el objeto se va a empezar a mover. Y independientemente de que reduzcamos un poco la fuerza aplicada, el objeto puede mantenerse en movimiento, como veremos en breve. En estas ecuaciones, mi su k y mi su s son los coeficientes de fricción cinética y estática respectivamente. Y n es la magnitud de la fuerza normal. En esta imagen que vemos parpadeando en pantalla, tenemos una gráfica de magnitud de fuerza de fricción en función de la magnitud de fuerza aplicada. En la primera región, denominada región estática, esta que estamos recorriendo con el cursor, aplicando fuerza en la región estática, el objeto se mantiene inmóvil hasta que aplicamos una magnitud de fuerza igual a la máxima magnitud de fuerza de fricción estática. A partir de ahí, vencemos la fricción estática y podemos poner el objeto en movimiento. Una vez aplicamos una fuerza mayor a la fuerza de fricción estática máxima, entonces, aunque reduzcamos un poco la magnitud de fuerza aplicada, el objeto puede permanecer en movimiento. Y es por ello que el coeficiente de fricción cinético generalmente es menor al coeficiente de fricción estática. Una vez el objeto está en movimiento, se requiere una menor fuerza para que el objeto continúe con su movimiento. Una vez el objeto está en movimiento, entonces estamos en la región cinética. Estamos en la región cinética y la magnitud de fuerza de fricción cinética será el coeficiente de fricción cinética mi su k por la magnitud de la fuerza normal. En pantalla vemos una chica que está aplicando fuerza a una caja, le aplica una fuerza hacia la derecha. Inmediatamente empieza a aplicar fuerza, aparece la fuerza de fricción estática. Ella sigue aplicando fuerza y la aumenta, y entonces la fuerza de fricción estática aumenta. De esta forma, oponiéndose a que mueva la caja. La chica sigue realizando fuerza, sigue aumentando la magnitud de la fuerza, hasta que finalmente llega a realizar una fuerza cuya magnitud coincide con la magnitud de la fuerza de fricción estática máxima. A partir de ese momento, cualquier pequeña fuerza adicional que realice va a provocar que la caja se deslice. Una vez la caja empieza a deslizarse, si realiza una fuerza cuya magnitud coincida con el coeficiente de fricción cinética del piso y la caja, multiplicado por la magnitud de fuerza normal, entonces la caja permanecerá moviéndose con velocidad constante. Si realiza una fuerza que sea menor a esa fuerza de fricción cinética, entonces la caja se va deteniendo paulatinamente. Si la fuerza realizada es mayor que la fuerza de fricción cinética en magnitud, pero menor que la fuerza de fricción estática en magnitud, entonces la caja se va a acelerar, ya que va a existir una fuerza neta hacia la derecha que va a provocar que la caja se mueva y se acelere. En la tabla de la derecha tenemos una serie de valores de coeficiente de fricción. Se muestra tanto el coeficiente de fricción estática como el coeficiente de fricción cinética. El coeficiente de fricción depende de la pareja de materiales en contacto. Por ejemplo, acero sobre acero tiene un coeficiente de fricción estático de 0.74, mientras que su coeficiente de fricción cinético es 0.57. Vemos que el coeficiente de fricción estático es mayor que el coeficiente de fricción cinético. En algunos casos, por ejemplo, el teflón sobre el teflón,
el coeficiente de fricción estático y cinético son muy similares. Lo mismo pasa con el teflón sobre el acero. Podemos apreciar que tanto el coeficiente de fricción estático como el coeficiente de fricción cinético es 0.04 en estos casos. En la generalidad, el coeficiente de fricción estático es mayor que el coeficiente de fricción cinético. Y solo en unos pocos casos son similares. Ejemplo, una fuerza de magnitud 10.0 newton se aplica con un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal a un bloque de 1.25 kilogramos que descansa en una superficie sin fricción, como se ilustra en la figura. Determine A. ¿Qué magnitud tiene la aceleración que se le imprime al bloque? B. ¿Qué magnitud tiene la fuerza normal? Solución. Los datos que tenemos es que la rapidez inicial es de 0 metros sobre segundo, ya que el bloque descansa sobre la superficie citada. El ángulo es de 30 grados, la masa de 1.25 kilogramos y la magnitud de fuerza aplicada de 10.0 newton. Tenemos que calcular la magnitud de la aceleración que se le imprime a la caja y la magnitud de la fuerza normal. Solución. Lo primero que debemos hacer es un diagrama de cuerpo libre. Mostramos el diagrama de cuerpo libre en consideración, donde la caja se muestra como un punto y está ubicada donde está el cursor en este momento. Sobre la caja inciden las fuerzas citadas. Por un lado tenemos el peso de la caja que va dirigido hacia abajo. Por otro lado tenemos la fuerza normal que realiza la superficie sobre la caja que va dirigida hacia arriba. Y por otro lado tenemos la fuerza inclinada que se aplica formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. Esa fuerza aplicada se puede decomponer en dos fuerzas. Una componente Fx, que es la que estamos dándole seguimiento con el cursor, y una componente Fy, que es la que le estamos dando seguimiento en estos momentos con el cursor. Una vez tenemos el diagrama de cuerpo libre, entonces debemos proceder a aplicar las leyes de Newton sobre el movimiento con el objetivo de determinar la magnitud de la aceleración. Tenemos que aplicar la segunda ley de Newton. Sabemos que la superficie limita el movimiento vertical, por lo que la caja estará obligada a moverse en dirección horizontal o dirección del eje X. Entonces aplicamos la segunda ley de Newton en forma horizontal. La componente Fx es la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo con la horizontal, que en este caso es de 30 grados. Y eso es igual a la masa de la caja por la magnitud de aceleración de la caja. De aquí despejando entonces la componente X de aceleración es el cociente de la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo que forma con la horizontal entre la masa de la caja. Al sustituir los valores, entonces la componente X de aceleración es 10.0 newton por el coseno de 30 grados entre 1.25 kilogramos. Al realizar la operación aritmética, tenemos que la componente X de aceleración es 10.0 newton y el coseno de 30 grados 0.866 dividido entre la masa. Al realizar la operación aritmética, tenemos como aceleración en X igual a 6.93 metros sobre segundo cuadrado. Y esta es la aceleración horizontal o en dirección X que recibe la caja. Continuando con la solución,
Para el ACAP-ITB analizamos que debido a que el cuerpo se acelera horizontalmente, la componente de fuerza neta en dirección Y es 0. En este caso, condicionamos a que la sumatoria de las componentes de fuerza verticales debe ser igual a 0, ya que verticalmente no tenemos movimiento. La superficie impide que haya movimiento vertical. Entonces la sumatoria de fuerza vertical debe ser igual a 0. Verticalmente, por un lado tenemos la fuerza normal que va hacia arriba, que es la fuerza que realiza la superficie. Luego tenemos la componente en Y de la fuerza aplicada que va hacia abajo, por tanto negativa. Y también tenemos el peso de la caja que se dirige hacia abajo, por tanto negativo. Y eso tiene que ser igual a 0. Sumatoria de fuerza vertical igual a 0. Sustituimos los valores de la componente vertical de fuerza aplicada y del peso, que sabemos que es el producto de la masa por la gravedad, obteniendo la ecuación siguiente. Y de esta última ecuación que estamos bordeando con el cursor, podemos determinar la magnitud de la fuerza normal. En este caso, al sumar F seno 30 grados y mg a ambos miembros de la igualdad, obtenemos como resultado que la magnitud de la fuerza normal es F, o magnitud de fuerza aplicada, por el seno del ángulo que forma la fuerza aplicada con la horizontal, que es 30 grados en este caso, más el producto de la masa de la caja por la gravedad. Al sustituir los valores, tenemos que la magnitud de la fuerza normal es 10.0 newton por el seno de 30 grados, que es 0.5, más la masa de la caja, que es 1.25 kilogramos, por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Al realizar la operación aritmética, 10.0 newton por 0.5, eso es 5.00 newton, más 1.25 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado, que es igual a 12.25 newton. De ahí que la magnitud de la fuerza normal es 17.25 newton. Y la dirección y sentido de la fuerza normal es vertical hacia arriba. Con esto obtenemos la fuerza normal. Siguiente ejemplo. En la figura mostrada, si el coeficiente de fricción estática entre la caja de 40.0 kilogramos y el piso es de 0.650, ¿con qué fuerza mínima horizontal en magnitud debe tirar el trabajador para poner la caja en movimiento? B, si el trabajador mantiene esa fuerza en magnitud, una vez que la caja empiece a moverse y el coeficiente de fricción cinética entre las superficies es de 0.500, ¿qué magnitud tendrá la aceleración de la caja? Solución. Los datos que tenemos: masa de la caja 40.0 kilogramos, coeficiente de fricción estático 0.650, coeficiente de fricción cinético 0.500, magnitud de fuerza mínima, eso debemos calcularlo, y aceleración que recibe la caja debemos calcularla. Solución. Lo primero que debemos hacer es un diagrama de cuerpo libre, en donde se muestren todas las fuerzas que están interactuando. En el diagrama de cuerpo libre, la caja se visualiza como un punto. Es común también hacer un dibujo pequeño a escala de la caja y poner las fuerzas aplicadas sobre ella. En este caso hemos optado por asumir la caja como una partícula. Y en la partícula colocamos las fuerzas que están actuando. La fuerza F, que actúa horizontalmente sobre la caja. Tenemos una fuerza que se opone
una fuerza de fricción Fs o fuerza de fricción estática. Eso es antes de que inicie el movimiento. Una vez inicia el movimiento, entonces la fuerza de fricción estática debe ser sustituida por la fuerza de fricción cinética. Luego tenemos el peso de la caja, que está dirigido hacia abajo, y la fuerza normal que realiza la superficie sobre la caja. Y esas son las fuerzas que están actuando en nuestro problema en cuestión. La caja no se moverá hasta que no se aplique una fuerza que supere el valor de la fuerza de fricción estática. Por tanto, debemos calcular la fuerza de fricción estática máxima, que vendrá dado como el producto del coeficiente de fricción estática, mi sub s, multiplicado por la magnitud de la fuerza normal, donde la fuerza normal es el producto de la masa por la gravedad. Es sumamente importante notar que la fuerza normal tiene magnitud igual a la del peso, porque la superficie es totalmente horizontal. Si la superficie hubiese sido inclinada, entonces la fuerza normal no coincide con el peso en magnitud. Calculamos la magnitud de fuerza de fricción estática máxima, que vendrá dado como el coeficiente de fricción estático, que es 0.650, por la masa de la caja, que es 40.0 kilogramos, por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Al realizar el cálculo, tenemos que la magnitud de fuerza de fricción estática es de 255 newton. La caja se moverá si se aplica una fuerza mayor a 255 newton. Para la capa ITB, ahora la caja está en movimiento y el trabajador mantiene una fuerza aplicada que es de 255 newton. La magnitud de la fuerza de fricción cinética, F sub K, actúa sobre la caja, pero esta fuerza es menor que la fuerza aplicada F. La fuerza F aplicada en este caso será 255 newton, debido a que el coeficiente de fricción cinético es menor que el coeficiente de fricción estático. Por lo tanto, hay una fuerza neta sobre la caja y podemos obtener la magnitud de aceleración que se le proporciona a la caja utilizando la segunda ley de Newton en la dirección del eje X. La sumatoria de fuerza en la dirección del eje X será la fuerza F aplicada menos la fuerza de fricción cinética. Entonces eso va a ser igual que la fuerza F aplicada menos, y la fuerza de fricción cinética tiene magnitud igual al coeficiente de fricción cinética mi sub K por la magnitud de la fuerza normal. Y eso, conforme con la segunda ley de Newton, debe ser igual a la masa por la aceleración resultante en el eje X. Despejamos y dividiendo por la masa, la igualdad que estamos bordeando con el cursor, tenemos que la aceleración en dirección X es la fuerza aplicada horizontalmente a la caja menos la magnitud de fuerza de fricción cinética, que es mi sub K por N, por la magnitud de fuerza normal N, dividido entre la masa de la caja. Recuerde que como la superficie es horizontal, la magnitud de la fuerza normal es el producto de la masa por la gravedad. En este caso coincide. Al sustituir los valores de fuerza F aplicada, coeficiente mi sub K, que es 0.500, valor de la masa de la caja y la gravedad, obtenemos la respuesta. En este caso, la aceleración en la dirección X es 255 newton menos 0.500 multiplicado por 40.0 kilogramos, que es la masa de la caja, multiplicado por 9.8 metros sobre segundo cuadrado, que es la gravedad, todo dividido entre 40.0 kilogramos, que es la masa de la caja. Al realizar el cálculo aritmético, la aceleración en el eje X es 1.48
metros sobre segundo cuadrado. Es la aceleración resultante al aplicar una fuerza F de 255 newton para una caja en movimiento con la fricción cinética citada. Planos inclinados. Un plano inclinado es una superficie que posee cierto ángulo de inclinación respecto a la horizontal. Por ejemplo, vemos parpadeando en la pantalla una rampa que forma un ángulo θ con la horizontal. Esto es un plano inclinado. Los caminos rectilíneos empinados y las rampas de los camiones de carga son ejemplos de planos inclinados. En los planos inclinados, los objetos pueden estar en reposo o pueden moverse paralelo a la dirección del plano. Si tenemos un plano que cuando colocamos un objeto sobre el plano hay un coeficiente de fricción, o sea, las superficies son lo suficientemente ásperas, entonces puede darse caso de que el objeto, al ser colocado en el plano inclinado, entonces no se mueva. En este caso, la fuerza de fricción contrarresta la componente del peso en la dirección del plano inclinado y el objeto puede permanecer en reposo aún estando en la superficie del plano inclinado. Pero también podemos tener el caso de que no haya fuerza de fricción o que la fuerza de fricción sea baja, y en ese caso, al colocar el objeto sobre la superficie inclinada, entonces el objeto se puede mover en la dirección del plano. Supongamos que tenemos un bloque como el que está parpadeando en la imagen. Hay una fuerza de peso que la he dibujado en color morado que actúa siempre hacia abajo. Esa fuerza de peso viene dada como el producto de la masa de la caja por la gravedad. En problemas de plano inclinado es conveniente descomponer el peso en dos componentes rectangulares. Una componente en la dirección del plano o paralela a la dirección del plano inclinado y otra componente perpendicular a la dirección del plano inclinado. Así podemos mostrar la componente del peso en la dirección del plano inclinado como un vector negro que está parpadeando en pantalla y la componente perpendicular a la dirección del plano inclinado como el vector verde que está parpadeando. El peso puede ser decompuesto, no es que van a actuar las tres fuerzas. Lo que estoy planteando es que el peso yo puedo prescindir de él y en vez de ello trabajar con las componentes del peso que estamos citando. Podemos trazar paralelas a esas componentes y tenemos un rectángulo. De ahí que son componentes rectangulares del vector peso. Entonces, se forman unos triángulos bastante interesantes. Por ejemplo, la línea morada del peso con el segmento que va de donde está el cursor al extremo donde está el ángulo, y luego el segmento sobre el plano inclinado que va desde donde está el cursor hasta donde está la caja, conforman un triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo hay algunas relaciones interesantes que podemos aplicar, como el hecho de que se pueden definir las funciones trigonométricas a partir del triángulo rectángulo. Y también una relación interesante que se da es que en un triángulo rectángulo los dos ángulos no rectos tienen una suma de 90 grados. Eso se debe a que los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180 grados, la suma de ellos. Entonces hay un ángulo que es el ángulo recto, que en este caso es el ángulo que forma la línea vertical del peso con la horizontal. Ese ángulo es 90 grados. Entonces, el ángulo de 90 grados más el ángulo θ más el ángulo que se forma en la parte superior, que le vamos a llamar ángulo alfa, suma 180 grados. De ahí entonces que al restar 90
vamos a tener que el ángulo teta más el ángulo alfa va a ser igual a 90 grados. Eso siempre se cumple en un triángulo rectángulo. Los dos ángulos no rectos siempre suman 90 grados. Decimos que el ángulo teta y el ángulo alfa son ángulos complementarios. Pero hay algo interesante también aquí. Que el ángulo alfa más el ángulo que forma la línea morada del peso con la línea verde de componente perpendicular a la dirección del plano, también debe ser 90 grados la suma de esos dos ángulos, ya que la componente perpendicular al plano inclinado y la componente en la dirección del plano inclinado forman 90 grados. Entonces es evidente que el ángulo marcado en rojo debe ser necesariamente teta, porque el ángulo alfa más el ángulo que forma la línea vertical del peso con la línea o componente perpendicular a la dirección del plano forman 90 grados. Pero ya vimos anteriormente que el ángulo teta más el ángulo alfa forman 90 grados. Entonces se hace evidente que el ángulo que estamos marcando en rojo es también el ángulo teta, ya que al ser sumado con el ángulo alfa da como resultado 90 grados. Luego podemos definir las funciones trigonométricas en el triángulo que estamos bordeando con el cursor, que posee componente conocida. El segmento en negro se corresponde con la componente del peso en la dirección paralela al plano inclinado. Se corresponde con la línea negra que estamos describiendo en este momento, ya que son paralelas, tienen la misma magnitud. Y el segmento verde se corresponde con la componente del peso en dirección perpendicular al plano. Y luego tenemos la línea morada que representa la magnitud del peso. De ahí, el coseno del ángulo teta, definido a partir del triángulo que estoy bordeando con el cursor, va a ser igual al cateto adyacente, que en este caso será la línea verde o componente del peso en dirección perpendicular a la dirección del plano inclinado, entre la magnitud del peso, que es la masa por la gravedad. El coseno es la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa. De ahí podemos despejar, y al multiplicar por la masa y por la gravedad, entonces la componente del peso en dirección perpendicular al plano inclinado es masa por gravedad por el coseno del ángulo que forma el plano con la horizontal. De forma similar, podemos definir el seno del ángulo teta a partir del triángulo rectángulo citado que estamos bordeando con el cursor. Y el seno del ángulo teta, en este caso, a partir de ese triángulo, es cateto opuesto, que sería la componente del peso paralela a la dirección del movimiento, entre la hipotenusa, que sería la magnitud del peso. Y al despejar, entonces tenemos que la componente del peso en la dirección del plano inclinado es masa por gravedad por seno del ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal. Los problemas del plano inclinado es sumamente conveniente de componer el peso en una dirección paralela al plano inclinado y en una dirección perpendicular al plano inclinado. La ventaja que podemos obtener a partir de esta decomposición es que podemos aplicar las leyes de Newton de forma más simple, ya que si el bloque se mueve, lo va a hacer en la dirección del plano inclinado. Y la componente del peso que va a provocar el movimiento será la componente en la dirección del plano inclinado. Estrategia para los planos inclinados. A la hora de resolver ejercicios con planos inclinados, es conveniente seguir algunos lineamientos que simplifican la solución de los ejercicios. Se dibujan los diagramas de cuerpo libre pertinentes, mostrando las distintas fuerzas que interactúan. Por ejemplo, tenemos el plano inclinado
que vemos parpadeando en la pantalla, básicamente actúan la fuerza normal, que la realiza la superficie, y la fuerza de peso. En vez de ella puesto en el diagrama las componentes de la fuerza de peso. La componente en la dirección del plano inclinado y la componente en dirección perpendicular del plano inclinado. Recuerde que estas dos componentes surgen fruto de la descomposición del peso, que siempre apunta hacia abajo en forma vertical. Al ser decompuesto, entonces, tenemos esas tres fuerzas que están interactuando. Claro, eso en este caso hipotético, porque no estamos considerando fuerza de fricción. En caso de que hubiese fuerza de fricción, entonces la fuerza de fricción siempre se opone al movimiento. El origen de los ejes cartesianos se hace coincidir con el punto de ubicación inicial de la partícula sobre el plano inclinado. Es decir, que es conveniente poner los ejes cartesianos donde está el cursor en estos momentos. Es sumamente importante trazar los ejes cartesianos de forma conveniente. Trazamos el eje horizontal en la dirección del plano inclinado, es decir, un eje horizontal por toda la línea azul del plano inclinado, y un eje vertical en dirección perpendicular al plano inclinado. Es sumamente conveniente mostrar los ejes cartesianos como se ve en la figura parpadeando en la pantalla, ya que esto permite el análisis de forma más simple, debido a que si se produce movimiento sobre el plano inclinado, se va a producir en la misma dirección del plano inclinado. Por eso es conveniente fijar el eje X en la dirección del plano inclinado y luego fijar el eje Y en dirección perpendicular al plano inclinado, debido a que el eje X y el eje Y deben ser perpendiculares. Y además también permite analizar qué ocurre con la componente del peso en la dirección perpendicular al plano inclinado y la fuerza normal. Luego se aplican las leyes de movimiento de Newton. Aplicamos la primera ley de Newton en la dirección del eje Y elegido. En esa dirección la sumatoria de fuerza va a ser 0, debido a que el bloque no se mueve en dirección perpendicular al plano inclinado. Y luego en la dirección del eje X podemos aplicar la segunda ley de Newton en el caso de que exista movimiento, o la primera ley de Newton en el caso de que la fricción impida el movimiento. Como en este caso no estamos considerando fuerza de fricción, va a haber un movimiento en la dirección del plano y tenemos que aplicar en la dirección del eje X propuesto la segunda ley de Newton. Luego, en el caso de que exista fuerza de fricción, entonces el diagrama tenemos que realizarlo de forma similar. Se está marcando el peso. Podemos prescindir en ese caso del peso, ya que el peso fue sustituido por una componente en la dirección del plano inclinado y una componente en la dirección perpendicular al plano inclinado. Podríamos trabajar con las dos componentes del peso citadas y a eso añadirle la fuerza normal y la fuerza de fricción. En el caso de que el bloque no se mueva, esa fuerza de fricción es estática, que es como está mostrando la figura. Sin embargo, si el bloque se mueve, la fuerza de fricción en este caso sería cinética. Y de esa forma es que se procede para resolver ejercicios que contengan planos inclinados. Ejemplo: un automóvil de masa 1500 kilogramos está sobre un camino cubierto con hielo e inclinado un ángulo de 30 grados, como muestra la figura. Encuentre la magnitud de aceleración del automóvil si supone que la pista no tiene fricción. Aquí tenemos un problema sumamente sencillo del plano inclinado. Partiendo de la figura, formamos una idea de la situación. A partir de la experiencia cotidiana, se sabe que un automóvil sobre un plano inclinado, cubierto con hielo, en una pendiente como la mostraba, se acelera hacia abajo por el plano.
Lo mismo sucede a un automóvil sin freno en una colina. Dibujamos el diagrama de cuerpo libre y aquí se muestra el peso que va hacia abajo, que lo vamos a sustituir por una componente en la dirección del plano inclinado y por una componente en dirección perpendicular al plano inclinado. Y también tenemos la fuerza normal, que siempre actúa en forma perpendicular a la superficie. Nótese que hemos elegido los ejes cartesianos de la forma conveniente, como explicamos anteriormente. Hacemos coincidir el eje X con la dirección del plano inclinado y el eje Y con la dirección perpendicular al plano inclinado. Aplicamos sumatoria de fuerza en y en este caso será la fuerza normal, que va hacia arriba, menos la componente del peso en dirección perpendicular al plano inclinado, que como vimos anteriormente viene dado por el producto masa por gravedad por coseno del ángulo. Eso debe ser igual a 0, debido a que transversalmente, en dirección del eje Y elegido, no hay movimiento. Entonces la sumatoria de fuerza en esa dirección debe ser igual a 0. La sumatoria de fuerza en dirección X, entonces será la componente del peso en la dirección del plano inclinado, que viene dada por masa por gravedad por el seno del ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal, y es la única fuerza que actúa en dirección del eje X, ya que no hemos considerado la fuerza de fricción. Si hubiese existido fuerza de fricción, entonces esa fuerza estuviese en la dirección del eje X y se hubiese calculado de forma similar a como se calculó la fuerza de fricción. Recuerden que la fuerza de fricción es el producto del coeficiente de fricción multiplicado por la fuerza normal. La fuerza normal en este caso es equivalente a la componente del peso en la dirección perpendicular al plano inclinado. La fuerza normal es el producto de la masa por la gravedad por el coseno del ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal. En nuestro caso, como no tenemos fuerza de fricción, simplemente la sumatoria de fuerza en X tiene que ser igual a la masa por la aceleración en dirección del eje X. De modo que a partir de la ecuación que estamos bordeando con el cursor, si dividimos por la masa del auto, obtenemos la ecuación componente a su X de aceleración es igual a la gravedad por el seno del ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal. Profe, tengo una pregunta. Sí, dígame. Yo tenía en claro que cada vez que se trabajaba en el plano cartesiano, cada vez que se trabajaba con X y Y, por ejemplo, X siempre correspondía a coseno y Y a seno, pero entonces aquí veo que está al revés. Si me pudiera explicar por qué sucede eso. Realmente no es adecuado tú decir que X se corresponde a coseno y Y a seno. Eso va a depender de con quién está dado el ángulo. Porque si el ángulo está dado con la vertical, entonces siempre la componente X se corresponde con el seno y la componente Y se corresponde con el coseno. Y este es precisamente el caso. Nótese que el ángulo θ es un ángulo respecto a la vertical. Por eso es que quedan invertidos. Pero la forma más cómoda de tú darte cuenta de eso fue la decomposición que hicimos anteriormente. Nota que el ángulo θ está dado con la vertical. Y entonces, al hallar las expresiones, simplemente aplicamos las funciones trigonométricas. Entonces, fíjate que tenemos aquí con la componente del peso en la dirección perpendicular al plano inclinado. Es una componente que va a estar vertical respecto al sistema de referencia que elegimos. Pero me va a quedar básicamente con el coseno. O sea que no es adecuado memorizar y pensar que la componente horizontal siempre es con el coseno y la componente vertical siempre es con el seno, porque eso es incorrecto. Tú tenías eso en mente porque en general siempre los ángulos se daban con la horizontal, pero en nuestro caso, aunque el ángulo del plano se da con la horizontal, vemos que realmente para decomponer el vector peso, ese ángulo queda referido a la vertical. Y de ahí entonces
Ok, esas componentes. está bien, gracias. Sí. Seguimos entonces con nuestro análisis. Al sustituir el valor de la gravedad y el valor del ángulo, entonces tenemos que la componente X de aceleración es 9.8 metros sobre segundo cuadrado por el seno de 30 grados. La aceleración a su X es igual a 4.9 metros sobre segundo cuadrado. Y con esto hemos concluido el ejemplo. Este ejemplo es un caso simple, pero la idea es que usted vaya captando la forma como se trabaja con planos inclinados. Vamos con un ejemplo de un equilibrio estático. Tenemos un semáforo que pesa 150 newton, que se muestra en la figura, que cuelga de un cable unido a otros dos cables sostenidos a un soporte, como se muestra en la figura. Los cables superiores forman ángulos de 37.0 grados y de 53.0 grados con la horizontal. Determine la fuerza de tensión en cada cable. Anteriormente habíamos hablado de la fuerza de tensión y habíamos dicho que eran fuerzas que permitían que los cables o cuerdas estuviesen tensos. Entonces, lo primero que debemos hacer para solucionar un ejercicio de esta forma es escribir los diagramas de cuerpo libre en consideración. En este caso, vamos a escribir un diagrama de cuerpo libre para el punto donde coinciden las tres tensiones. El punto donde está el cursor en este momento. En él se muestra el punto donde coinciden las tres cuerdas y las distintas tensiones. Nótese que la tensión 1 forma un ángulo de 37 grados con la horizontal. Si trazo una horizontal en el punto donde se unen las tres cuerdas, entonces el ángulo que va a formar la tensión con la horizontal también será 37 grados, ya que sería ángulos correspondientes entre paralelas. Lo mismo para el cable de tensión T2, que al trazar la horizontal va a formar un ángulo de 53 grados con la horizontal, ya que son ángulos correspondientes entre paralelas. En la imagen que estamos bordeando con el cursor se muestra el diagrama de cuerpo libre del punto donde concurren las tres tensiones. Luego también podemos mostrar un diagrama de cuerpo libre para el semáforo. En el caso del semáforo, está en equilibrio, ya que no se está moviendo. Por un lado tenemos el peso del semáforo o fuerza gravitacional, y por otro lado la tensión T3 que sostiene dicho semáforo. Entonces tenemos dos diagramas de cuerpo libre, uno para el semáforo y uno para el punto donde concurren las tres cuerdas. En esos diagramas de cuerpo libre procedemos a aplicar las leyes de Newton y debemos de componer esa fuerza. En el caso de T1, la componente en Y de T1 sería T1 por el seno de 37.0 grados, ya que el ángulo está dado con la horizontal. Sin embargo, para T2, la componente vertical es T2 por el seno de 53.0 grados. En el caso de T3, como está totalmente vertical, entonces la componente vertical es T3. De ahí entonces que la sumatoria de fuerza en Y será T1 seno de 37.0 grados más T2 seno de 53.0 grados menos T3. Muy importante es tomar en cuenta que la componente vertical de T1 y la componente vertical de T2 son positivas porque T2 está en el primer cuadrante y T1 está en el segundo cuadrante. Entonces en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante las componentes verticales siempre son positivas. En el caso de T3 es negativa porque está sobre el eje vertical dirigida hacia abajo. Entonces eso tiene que ser igual a 0 debido a que el semáforo está en equilibrio y debe cumplirse que la sumatoria de fuerza en cualquier dirección siempre es igual a 0. A partir del primer diagrama de cuerpo libre que estamos bordeando con el cursor,
formulamos la sumatoria de fuerza en X. La sumatoria de fuerza en X, en este caso, será menos T1 coseno de 37.0 grados más T2 coseno de 53.0 grados. Recuerde que en el caso de T1 es una fuerza que está en el segundo cuadrante. La componente horizontal será negativa. Por tanto, menos T1 coseno de 37.0 grados. Para el caso de la tensión T2, entonces la componente horizontal será T2 por el coseno de 53.0 grados. Y como no hay otra componente horizontal, entonces eso tiene que ser igual a 0. Luego también podemos aplicar sumatoria de fuerza vertical en el segundo diagrama de cuerpo libre. Y con ello entonces tendríamos que la tensión T3 menos la magnitud de fuerza gravitacional, que es masa por gravedad, eso debe ser igual a 0. De donde obtenemos entonces que la tensión T3 es igual a la masa del semáforo por la gravedad. O sea, es igual a 150 newton. De ahí obtenemos que la tensión T3 tiene magnitud igual a masa por gravedad igual a 150 newton. Con estas tres ecuaciones que estamos bordeando con el cursor, podemos hallar la magnitud de cada una de las tensiones y como conocemos los ángulos, entonces a través de ellos podemos definir los vectores tensión. Vamos a sustituir la tensión T3 en la primera ecuación. Lo primero que vamos a hacer es a sustituir T3 en la primera ecuación y vamos a formar un sistema con las dos ecuaciones resultantes. Sumamos T3 en la primera ecuación, T3 va a quedar en el miembro derecho y el sistema podemos expresarlo como sigue. T1 seno de 37.0 grados más T2 seno de 53.0 grados igual a 150 newton. La segunda ecuación entonces tenemos menos T1 por el coseno de 37.0 grados más T2 por el coseno de 53.0 grados igual a 0. En este caso tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Hay un montón de métodos que permiten la solución de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Podemos, por ejemplo, aplicar el método de eliminación por reducción, puede ser el método de eliminación por sustitución, el método de eliminación por igualación, podemos aplicar el método gráfico y hay incluso métodos matriciales. En fin, usted no tiene que saberse todos los métodos, con uno que usted elija para la solución es suficiente. Vamos a despejar T2 en la segunda ecuación del sistema, es decir, en esta que estamos bordeando con el cursor. Sumando T1 coseno de 37 grados en ambos miembros de la igualdad, entonces vamos a tener que T2 coseno de 53.0 grados es igual que T1 por el coseno de 37.0 grados. Luego dividimos por coseno de 53.0 grados y llegamos a la ecuación que estamos bordeando con el cursor. La magnitud de la tensión T2 va a ser igual que la magnitud de la tensión T1 multiplicado por el coseno de 37.0 grados entre el coseno de 53.0 grados. Luego sustituimos T2 despejado en esta ecuación que estamos bordeando con el cursor en la primera ecuación del sistema de ecuaciones, que es la ecuación que en estos momentos estamos bordeando con el cursor. Vamos a plasmar aquí la ecuación teníamos como primera ecuación del sistema y la sustitución sugerida. A sustituir la expresión equivalente a T2 en la primera ecuación del sistema de ecuaciones, tenemos que T1 seno de 37.0 grados más, en vez de poner T2 ponemos T1 por el coseno de 37.0 grados entre el coseno de 53.0 grados. Luego eso va multiplicado por el seno de 53.0 grados y eso es igual a 150 newton. Luego, agrupando y despejando la magnitud de la tensión T1. Primero agrupamos
T sub 1 es factor común del seno de 37.0 grados más coseno de 37.0 grados entre coseno de 53.0 grados multiplicado por el seno de 53.0 grados. Y todo eso va a ser igual a 150 newton. Luego, despejando, dividiendo por la expresión que está en corchete a ambos miembros de la igualdad, tenemos la magnitud de tensión T sub 1 es igual a 150 newton entre seno de 37.0 grados más, en paréntesis, coseno de 37.0 grados entre coseno de 53.0 grados multiplicado por el seno de 53.0 grados. Luego, al hacer el cálculo aritmético, tenemos que la tensión T sub 1 tiene magnitud 90.27 newton. Sustituyendo T sub 1 en la expresión T sub 2 igual que T sub 1 por coseno de 37.0 grados entre coseno de 53.0 grados, que es una expresión que trabajamos anteriormente y que estamos bordeando con el cursor en la parte superior, tenemos T sub 2 igual a 90.27 newton, que es el valor de T sub 1, por el coseno de 37.0 grados entre el coseno de 53.0 grados. Para realizar el cálculo aritmético, tenemos que la magnitud T sub 2 es igual a 119.80 newton. Anteriormente habíamos determinado que la tensión T sub 3 era 150.00 newton. Y con esto hemos obtenido las tres tensiones en los cables del problema relacionado con el semáforo. Continuamos con poleas y polipastos. Es muy común que en las actividades cotidianas necesitemos desplazar verticalmente una caja cuya masa sea demasiado pesada para poder moverla aplicando fuerza por una sola persona. Y para hacer frente a estas situaciones, solemos recurrir a los polipastos o conjunto de poleas. En la física, la polea tiene muchos usos y es conveniente que desde ya entendamos las poleas para saber cómo resolver los ejercicios que contengan poleas o conjunto de poleas. En la imagen vemos algunos arreglos de polea. En la primera imagen tenemos una polea simple en donde tenemos una masa que está colgando atada a una cuerda y entonces es sostenida por una mano. Esto es una polea simple. En este caso no tenemos ninguna ventaja mecánica, ya que para levantar la masa tenemos que hacer una fuerza que sea igual o mayor a su peso. La única ventaja que ganamos en este primer sistema es que podemos cambiar de dirección la fuerza aplicada. Para levantar la masa hay que aplicar la fuerza verticalmente. Sin embargo, al pasar la cuerda con la polea, podemos incluso alar esa cuerda en forma horizontal. En este caso, la polea sirve para cambiar la dirección en la que aplicamos la fuerza. Sin embargo, en el segundo caso, hay una relación interesante, y es que la fuerza que debe realizarse para mantener el sistema en equilibrio es la mitad del peso que deseamos levantar. En este caso tenemos lo que es una ganancia mecánica, debido a que yo puedo levantar una masa que tiene un peso considerable simplemente realizando la mitad de la magnitud de fuerza, ya que si dibujamos un diagrama de cuerpo libre en torno a la polea, tendremos una fuerza T actuando en el lado derecho de la polea y una fuerza T actuando en el lado izquierdo de la polea. Netamente va a estar actuando una fuerza 2T que debe ser igual al peso que estamos levantando. Entonces es sumamente interesante también que las poleas, al pasar una cuerda por una polea simple, la tensión en la cuerda siempre será la misma. Si vamos a resolver un problema que implique una polea, debemos tener presente
que una cuerda que pase por una polea simple siempre tiene la misma tensión hacia un lado o hacia el otro de la polea. Por ejemplo, en el tercer caso tenemos un caso más complejo, un polipasto más complejo, en donde hay varias poleas para levantar el peso que tenemos en la imagen. En este primer tramo de la cuerda tenemos una tensión T en la cuerda. Como la cuerda pasa por una polea simple, entonces la cuerda tiene exactamente la misma tensión. Y lo mismo, a través de la segunda polea tenemos una polea simple, entonces también es la misma tensión. Entonces en este caso tenemos una tensión T hacia arriba que realiza la primera cuerda, una tensión T hacia arriba que realiza la segunda cuerda y una tensión T hacia arriba que realiza la tercera cuerda. De este modo, cada tensión de esa va a soportar la tercera parte del peso. Entonces la ventaja mecánica de este arreglo es 3:1. Es decir, que en este caso simplemente tenemos que realizar la tercera parte del peso. La mano va a realizar una fuerza cuya magnitud es la tercera parte del peso para levantar dicha masa colgante. Y esa es la ventaja que proporciona las poleas, que podemos entonces mediante arreglo de poleas hacer una fuerza de menor magnitud y levantar una masa más pesada. Cuando tenemos poleas podemos tener uno o varios beneficios. Uno de ellos puede ser cambiar la dirección de aplicación de la fuerza y otro puede ser disminuir la magnitud de fuerza para levantar un peso o una masa colgante, y puede darse el caso de que sea una combinación de ambas. Pudiéramos también cambiar la dirección de la aplicación de la fuerza y también reducir la fuerza aplicada en comparación del caso hipotético de que no usáramos ninguna polea. La tensión en una cuerda que pasa por una polea simple es la misma en toda la cuerda. Esta parte es sumamente importante a la hora de resolver ejercicios que contienen poleas. Normalmente los ejercicios que contienen poleas tenemos que hacer diagrama de cuerpo libre, generalmente más de uno. Y entonces, en esos diagramas de cuerpo libre, tenemos que considerar la tensión en la cuerda. Continuamos con los polipastos. Un polipasto es una combinación de poleas fijas y móviles recorrida por una cuerda que tiene uno de sus extremos conectado a un punto fijo. La función principal de un polipasto es el desplazamiento vertical de objetos demasiado pesados como para ser manipulados de forma exclusiva por unas personas, debido a la gran fuerza que tendría que realizar la misma. En la imagen en la derecha tenemos un polipasto compuesto por 3 poleas. En este caso, la tensión en la cuerda es la misma en todos los tramos, ya que se trata de polea simple. Y entonces, cada cuerda realiza una fracción del peso para poder levantar dicha masa colgante. Tenemos 4 cuerdas, cada una hace una tensión vertical y entonces 4T será igual al peso, de modo que la tensión será la cuarta parte del peso, y con ello tenemos una ventaja mecánica 4:1. Es decir, que tengo que hacer una fuerza cuya magnitud sea la cuarta parte del peso. En esta otra imagen que está parpadeando en la pantalla, tenemos un conjunto de poleas en las que la tensión o fuerza aplicada va a ser también la cuarta parte del peso. Nótese que para el peso de 120 newton tenemos atadas 2 poleas y por cada polea de esa pasa una cuerda, pero dicha cuerda genera 2 tensiones. Básicamente tenemos 4 tensión T, porque es lo mismo tensión F, ya que la fuerza aplicada la estamos llamando F. 4F va a ser 120 newton, de modo que F será igual a la cuarta parte de 120 newton, que es lo mismo que 30 newton. A través de este sistema, primero estamos disminuyendo la magnitud de fuerza aplicada.
para levantar el bloque. En vez de realizar 120 newton para levantar el bloque, estamos realizando una fuerza cuya magnitud es 30 newton. Y de paso también estamos cambiando la dirección en la que aplicamos la fuerza. Fíjense que esa fuerza tiene una dirección, un ángulo inclinado aproximadamente unos 45 grados. En vez de realizar una fuerza totalmente vertical para poder levantar dicho peso de 120 newton. Un aspecto muy importante es que el bloque de 120 newton va a avanzar más lento que lo que avanza la cuerda que estamos alando. Y es que realmente debe haber una conservación de la energía, como veremos en temas posteriores. Podemos realizar una fuerza de menor magnitud para levantar dicho bloque, pero a expensas de ello, el bloque asciende más lento. Tenemos que alar más soga o más cuerda para poder levantar el bloque a una determinada altura. Para levantar el bloque a una altura H, por ejemplo, tenemos que alar una longitud de cuerda igual a 4H. Pero en todo caso, muchas veces lo más importante no es que tengamos que alar más cuerda, sino lo más importante es que podamos levantar un objeto más pesado aplicando una fuerza de menor magnitud. Y luego, en la siguiente imagen tenemos algunas poleas o conjuntos de poleas, polipastos, en la que se muestra la ventaja mecánica de dicho sistema. Por ejemplo, en la primera parte tenemos una ventaja mecánica 2:1, con lo que simplemente hay que hacer una fuerza que es igual en magnitud a la mitad del peso. En este segundo arreglo, la ventaja mecánica es 3:1, ya que tenemos 3 tensiones actuando en forma vertical sobre el peso. Y entonces la magnitud de fuerza que tenemos que realizar es la tercera parte del peso colgante. Y en la tercera parte de la imagen tenemos un sistema de polea cuya ventaja mecánica es 4:1, ya que tenemos que la cuerda actúa en 4 puntos distintos, alando el sistema verticalmente hacia arriba, y con ello entonces 4 veces la tensión de la cuerda será igual al peso que deseamos levantar, lo que implica entonces que la magnitud de fuerza realizada para levantar el objeto es la cuarta parte del peso del objeto. Y podemos tener ventajas mecánicas mayores. En este curso nos centramos más en algunas ideas conceptuales de la polea. En asignaturas posteriores ya ustedes tendrán la oportunidad de interactuar con sistemas de poleas. Hasta aquí nuestra clase. Ejercicio asignado desde el 5.1 al 5.25, ejercicios impares, y los ejercicios 5.29, 5.35, 5.42, 5.57 y 5.68. Esa es la práctica concerniente al capítulo 5. Pregunta, duda, inquietud.